Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes y épicas de la humanidad, la vida de Moisés. Pero esta historia es tan rica y llena de detalles que la dividiremos en dos partes para poder apreciarla como se merece. Así que acomódense y prepárense para viajar en el tiempo, al antiguo Egipto, para descubrir los orígenes de un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Nuestra historia comienza en una época de gran opresión. El pueblo hebreo, que había llegado a Egipto buscando refugio, se había multiplicado tanto que el faraón comenzó a temerlos. Veía en ellos una amenaza para su poder y, en su crueldad, ordenó que todos los niños varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. Era un decreto terrible, una sentencia de muerte que llenó de desesperación a innumerables familias. En medio de este oscuro panorama, nació un niño hebreo. Su madre, Jocabed, lo amaba profundamente y no podía resignarse a perderlo. Durante 3 meses lo ocultó, arriesgando su propia vida. Cada llanto del bebé era un peligro, cada visita inesperada una amenaza. Pero el amor de una madre es una fuerza poderosa. Cuando ya no pudo esconderlo más, ideó un plan audaz y lleno de fe. Jocabed tejió una pequeña cesta de juncos, la calafateó con betún y brea para hacerla impermeable, y con el corazón roto, colocó a su pequeño hijo dentro. Lo llevó a la orilla del Nilo, y lo dejó flotando entre los juncos, justo en el lugar donde la hija del faraón solía bañarse. La hermana mayor del niño, Miriam, observaba desde la distancia, con el alma en vilo, para ver qué sucedería. El destino, o quizás una fuerza superior, intervino en ese momento. La princesa de Egipto bajó al río y, al ver la cesta, sintió una gran curiosidad. Ordenó a una de sus siervas que la trajera. Al abrirla, encontró a un hermoso bebé llorando. Su corazón se conmovió de compasión. «Este es uno de los niños de los hebreos», dijo, comprendiendo la situación al instante. Fue entonces cuando la valiente Miriam se acercó. «¿Quieres que vaya a buscar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?», le preguntó a la princesa. La propuesta fue aceptada de inmediato. Miriam corrió a buscar a su propia madre. Imaginen la emoción y el alivio de Jocabed al recibir a su propio hijo de vuelta, no solo a salvo, sino con la protección y el pago de la casa real para cuidarlo. Así, el niño fue criado por su propia madre durante sus primeros años, recibiendo el amor y las enseñanzas de su pueblo en secreto. Cuando creció lo suficiente, fue llevado al palacio y adoptado por la hija del faraón. Ella lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas, porque, en sus palabras, de las aguas lo saqué. Moisés creció como un príncipe de Egipto. Recibió la mejor educación. Aprendió sobre la cultura, la ciencia y el arte militar de la civilización más avanzada de su tiempo. Vivía rodeado de lujos y privilegios, con un futuro prometedor como miembro de la familia real. Sin embargo, a pesar de su estatus, algo en su interior le recordaba que él no era como los demás. Sabía de su origen hebreo. Un día, ya siendo un hombre adulto, Moisés salió a ver las condiciones de su pueblo. Fue testigo de la brutalidad con la que los capataces egipcios trataban a los esclavos hebreos. Vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos de sangre, y la ira se apoderó de él. En un arrebato de justicia y furia, miró a ambos lados, y al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Moisés creyó que su acto había pasado desapercibido, pero estaba equivocado. Al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando entre sí. Intentó mediar, preguntando al agresor, «¿Por qué golpeas a tu compañero?», pero la respuesta que recibió lo dejó helado. «¿Y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». El secreto había sido descubierto. La noticia no tardó en llegar a oídos del faraón, quien, al enterarse, buscó a Moisés para quitarle la vida.
El príncipe que había sido educado para gobernar ahora era un fugitivo. Moisés no tuvo más opción que huir de Egipto, dejando atrás su vida de privilegios, su familia adoptiva y la única tierra que había conocido. Su viaje lo llevó lejos, a través del desierto, hacia la tierra de Madián. Exhausto y desanimado, se sentó junto a un pozo. Allí, vio a 7 hermanas, hijas de un sacerdote local llamado Reuel, también conocido como Jetró, que intentaban dar de beber a sus rebaños. Unos pastores abusivos llegaron y las ahuyentaron para apoderarse del pozo. Pero Moisés, a pesar de su situación, no había perdido su sentido de la justicia. Se levantó y defendió a las jóvenes, ahuyentó a los pastores y él mismo sacó agua para sus rebaños. Cuando las hermanas regresaron a casa antes de lo habitual, su padre les preguntó por qué. Ellas le contaron sobre el hombre egipcio que las había defendido. Jetró, impresionado por la nobleza de este extranjero, insistió en que lo invitaran a comer. Moisés encontró aceptación y refugio en la casa de Jetró. Con el tiempo, se casó con una de sus hijas, Séfora, y comenzó una nueva vida como pastor en Madián. Pasaron los años. El príncipe de Egipto se había convertido en un humilde pastor, cuidando ovejas en las vastas y silenciosas extensiones del desierto. Parecía que su pasado había quedado enterrado para siempre, pero el destino de Moisés aún no se había cumplido. Un día, mientras pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero, sorprendentemente, no se consumía. El fuego danzaba sobre las hojas y ramas sin destruirlas. Intrigado por esta visión tan extraña, Moisés decidió acercarse para investigar. Cuando se acercó, una voz poderosa y resonante surgió de en medio de la zarza, llamándolo por su nombre. «Moisés, Moisés». Asombrado, él respondió, «Heme aquí». La voz continuó, «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y luego se reveló, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». En ese momento, Moisés cubrió su rostro, lleno de temor y reverencia, pues entendió que estaba en la presencia de lo divino. Dios le habló, diciéndole que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que había oído su clamor, y que había descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Y para esta monumental tarea, había elegido a un hombre, al propio Moisés. «Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel», le ordenó Dios. Moisés, el pastor que había huido de Egipto, que se sentía inseguro y sin poder, estaba abrumado. «¿Quién soy yo?», respondió, «para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel». Su duda era palpable. ¿Cómo podría él, un simple pastor, enfrentarse al monarca más poderoso del mundo? La misión es clara y aterradora. Debe regresar a Egipto, presentarse ante el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y exigirle en nombre de Dios que deje ir a su pueblo. Moisés, el hombre que había huido de Egipto por temor a la justicia del faraón, ahora debe volver para enfrentarlo cara a cara. La reacción de Moisés es profundamente humana. Siente miedo, duda de sí mismo. «¿Quién soy yo?», pregunta, «para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel». Se siente pequeño, insignificante, un simple pastor tartamudo. No se ve como un líder, ni mucho menos como un libertador. Intenta excusarse, argumentando que nadie le creerá, que ni siquiera sabrán quién es el Dios que lo envía. Pero Dios, con una paciencia infinita, lo reconforta y le da las herramientas que necesitará. Le asegura que no estará solo. «Yo estaré contigo», le promete. Le da señales milagrosas para demostrar su poder. Su cayado de pastor se convertirá en serpiente, su mano se cubrirá de lepra y sanará al instante. Y para suplir su falta de elocuencia, le dice que su propio hermano,
Aarón hablará por él. Aarón será su boca, y Moisés será como Dios para Aarón, transmitiéndole las palabras divinas. A pesar de sus temores, Moisés finalmente acepta. El llamado es demasiado poderoso para ignorarlo. Se despide de su familia, de su vida tranquila, y emprende el largo y peligroso viaje de regreso a la tierra que lo vio nacer y de la que tuvo que huir. La llegada a Egipto es un torbellino de emociones. La tierra no ha cambiado mucho, pero él sí. Ya no es el príncipe impetuoso, sino un hombre humilde con una misión divina. Se reúne con su hermano Aarón, y juntos convocan a los ancianos de Israel. Moisés y Aarón les explican el plan de Dios, y realizan las señales milagrosas. Por primera vez en siglos, una chispa de esperanza se enciende en los corazones oprimidos del pueblo hebreo. Creen en Él, se arrodillan y adoran, sintiendo que su liberación está cerca. Con el respaldo de su pueblo, llega el momento de la verdad. Moisés y Aarón se presentan en la imponente corte del faraón. Imaginen el contraste. Dos humildes pastores hebreos de pie ante el trono dorado del rey Dios de Egipto, rodeados de guardias, sacerdotes y nobles. Con una valentía que solo puede venir de una profunda convicción, Aarón, hablando por Moisés, pronuncia la audaz petición. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La reacción del faraón es la que cabía esperar: desdén, arrogancia y una burla abierta. ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a vuestro Dios, y tampoco dejaré ir a Israel. Para el faraón, que se considera a sí mismo un dios, la idea de someterse a una deidad de esclavos es absurda, un insulto a su poder. Lejos de ceder, su respuesta es cruel. Acusa a Moisés y a Aarón de distraer a los esclavos de su trabajo y endurece aún más sus condiciones. Les exige que sigan produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sin proporcionarles la paja necesaria. Deben buscarla ellos mismos. La carga de trabajo se vuelve insoportable, y la esperanza inicial del pueblo se convierte en desesperación. Se vuelven contra Moisés, culpándolo de haber empeorado su situación. Este es un momento de profunda crisis para Moisés. Su primera confrontación ha sido un fracaso total, y su propio pueblo lo rechaza. Vuelve a dudar, se siente abatido y clama a Dios, preguntándole por qué lo ha enviado, si solo ha traído más sufrimiento. Pero es precisamente en este punto de quiebre donde se forja la verdadera fe. Dios le reafirma su promesa, le recuerda que con mano poderosa sacará a su pueblo de Egipto, y que el faraón y toda su nación sabrán quién es el verdadero Dios. Así comienza uno de los enfrentamientos más épicos de la historia. Una batalla de voluntades entre el faraón y el Dios de Israel, con Moisés como intermediario. Lo que sigue no es una guerra de ejércitos, sino una demostración de poder divino, a través de una serie de calamidades conocidas como las 10 plagas. Cada plaga es un golpe directo no solo al pueblo egipcio, sino también a sus dioses. La primera, el agua del Nilo, fuente de vida y deidad para los egipcios, se convierte en sangre. Los peces mueren, el río apesta, pero el corazón del faraón se endurece. Sus magos, aunque limitadamente, logran replicar algunos de estos prodigios, lo que le da una excusa para no ceder. Una tras otra, las plagas azotan la tierra de Egipto. Ranas que invaden cada rincón de las casas, piojos que atormentan a hombres y animales, moscas, que cubren el país, una peste que mata al ganado egipcio, úlceras dolorosas que afligen a la gente, un granizo de fuego y hielo que destruye los cultivos, langostas que devoran lo poco que queda, y una oscuridad tan densa que se puede palpar paralizando a Egipto durante 3 días. Con cada plaga, el patrón se repite. El faraón desesperado llama a Moisés, promete dejar ir al pueblo, y tan pronto como la plaga cesa, su corazón se vuelve a endurecer y rompe su promesa. Es una increíble muestra de terquedad y orgullo. El clímax de esta terrible secuencia
llega con el anuncio de la 10ª y última plaga, la más devastadora de todas. Dios anuncia que a medianoche el ángel de la muerte pasará por Egipto y tomará la vida de todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón en su trono, hasta el del siervo más humilde e incluso el de los animales. Pero para el pueblo de Israel hay una instrucción, una forma de ser salvados. Cada familia debe sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa sangre será la señal. Cuando el ángel destructor vea la sangre, pasará de largo y no entrará en esa casa. Esta noche se conocerá como la Pascua, un recordatorio perpetuo de su liberación. Esa noche, un grito desgarrador se eleva por toda la tierra de Egipto. No hay casa egipcia donde no haya un muerto. El propio faraón es golpeado en el corazón de su linaje. Su hijo mayor, su heredero, ha muerto. Roto, humillado y finalmente vencido, el faraón llama a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Su arrogancia se ha desvanecido, reemplazada por el terror y el dolor. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, les ordena. Idos, servid a vuestro Dios como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, e idos, y bendecidme también a mí. Finalmente, tras siglos de esclavitud, el pueblo de Israel es libre. En una procesión masiva y apresurada, cientos de miles de hombres, mujeres y niños abandonan Egipto, llevando consigo sus pocas posesiones y la promesa de una nueva vida en una tierra prometida. El viaje de Moisés, desde ser un príncipe de Egipto a un fugitivo, luego un pastor y finalmente el libertador de su pueblo, es una de las transformaciones más poderosas jamás contadas. Es una historia sobre el coraje frente a la tiranía, sobre la fe en medio de la duda y sobre cómo una sola persona, guiada por un propósito superior, puede cambiar el destino de una nación. Pero la historia no termina aquí. La libertad recién ganada será puesta a prueba en el desierto. Imagínate esto por un momento. Llevas toda tu vida, y la vida de tus antepasados, trabajando bajo el sol abrasador de Egipto, construyendo monumentos para un faraón que te ve como una herramienta, no como una persona. Tus manos están callosas, tu espalda duele constantemente y la única esperanza que conoces es la que se susurra en secreto. La promesa de una tierra lejana, una tierra que fluye leche y miel. Y entonces, un día, aparece un hombre llamado Moisés, un hombre que habla con una convicción que nunca antes has visto. Te habla de un poder superior, de libertad, y te promete que te guiará a esa tierra prometida. Su voz resuena con una autoridad que te hace creer, que enciende una chispa en tu alma cansada. Después de una serie de eventos milagrosos, las plagas que azotan a tus opresores, el faraón finalmente cede. Eres libre. La euforia es indescriptible. Por primera vez, caminas como un hombre libre. El mar rojo se abre ante ti, un pasaje imposible que se convierte en tu camino hacia un nuevo comienzo. El desierto es duro, sí. El sol es implacable y el camino es largo, pero tienes un propósito. Moisés está al frente, guiándote. Él te recuerda constantemente la promesa. Aguantad un poco más, dice. La tierra prometida está cerca, un lugar donde seréis dueños de vuestro destino, donde vuestros hijos crecerán sin el látigo del capataz. Durante meses, que se convierten en años, vagas por el desierto. La vida es una rutina de supervivencia. Sigues la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Coméis el maná que cae del cielo, y bebéis el agua que Moisés hace brotar de las rocas. Pero la memoria de la promesa empieza a desvanecerse para algunos. El desierto es todo lo que conocen ahora. La queja se convierte en un murmullo constante. ¿Realmente existe esa tierra? ¿O estamos persiguiendo un espejismo? Moisés, con una paciencia forjada en el fuego de la fe, los calma. Les habla con más detalle de la tierra que les espera.
Imaginad campos tan fértiles, que una sola vid puede dar un racimo de uvas tan grande que 2 hombres deben llevarlo. Imaginad ríos de aguas cristalinas, árboles cargados de frutos y colinas donde vuestros rebaños pastarán en paz. Es una tierra que Dios ha preparado para vosotros, una herencia eterna. Su descripción es tan vívida, tan llena de esperanza, que reaviva la llama en los corazones más cansados. El pueblo vuelve a marchar con renovado vigor. Sienten que están a punto de llegar. La anticipación es palpable. Cada colina que suben, esperan ver el valle prometido al otro lado. Y entonces, un día, finalmente sucede. Llegan a los límites de la tierra de Canaán. Y la ven. Es todo lo que Moisés describió, y más. Un paisaje verde y exuberante que contrasta brutalmente con el desierto árido que han dejado atrás. La alegría explota en el campamento. La gente ríe, llora, se abraza. Lo lograron. Están en casa. Pero la celebración se detiene abruptamente. En la entrada, vigilando las puertas de este paraíso, hay gigantes. Hombres de una estatura tan colosal que hacen que los guerreros más valientes de Israel parezcan niños. Sus armaduras brillan bajo el sol y sus rostros son impasibles. Un silencio helado cae sobre la multitud. El murmullo vuelve, pero esta vez no es de queja, es de pánico. ¿Gigantes? Moisés nunca nos habló de gigantes. El miedo se extiende como un virus. La decepción se convierte en ira. Nos ha engañado. Nos ha traído hasta aquí para morir a manos de estos monstruos. Era mejor ser esclavos en Egipto que ser masacrados aquí. La confianza que habían depositado en su líder se desmorona en un instante. Para ellos, la presencia de este obstáculo inesperado invalida toda la promesa. Moisés les suplica que mantengan la fe. Este es solo el último desafío. Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Creéis que nos abandonará ahora? Pero sus palabras caen en oídos sordos. La mayoría se niega a avanzar. La visión de los gigantes ha borrado por completo la visión de la tierra prometida. Sin embargo, un pequeño grupo, liderado por 2 hombres llamados Josué y Caleb, se niega a ceder al miedo. Ellos recuerdan los milagros, recuerdan el mar abriéndose, el maná del cielo. Para ellos, estos gigantes no son un final, son solo un obstáculo más. Deciden no escuchar el clamor de la multitud asustada, y con el corazón en la garganta pero la fe intacta, se acercan a los gigantes. Esperan una batalla, esperan ser aplastados. Pero en lugar de eso, se acercan con respeto y preguntan. Hablan. Y para su sorpresa, uno de los gigantes les responde con una voz profunda como un trueno, pero no amenazante. Hemos estado esperando, dice el gigante. El creador de esta tierra nos dijo que un pueblo vendría. Si vuestra intención es vivir en paz y cuidar de esta tierra, las puertas están abiertas. Sois bienvenidos. Con el corazón latiendo de alegría y asombro, Josué y Caleb corren de regreso al campamento. «Podemos pasar», gritan. «No son enemigos. Nos han dicho que podemos entrar, que la tierra es nuestra». Pero la multitud, ya envenenada por el miedo y la desconfianza, no les cree. «¿Creéis que somos tontos?», gritan. «Es una trampa. Nos dejarán entrar para emboscarnos y destruirnos a todos. Moisés y vosotros nos habéis traicionado». La paranoia había echado raíces tan profundas que la buena noticia sonaba a engaño. No podían aceptar que la solución fuera tan simple como confiar y hablar. Y así, la gran mayoría del pueblo, consumida por su propio miedo, dio media vuelta. Decidieron que era más seguro volver a la incertidumbre del desierto que enfrentar lo desconocido que había detrás de la puerta. Condenaron a toda una generación a vagar durante 40 años más, hasta que todos los que dudaron perecieron en la aridez, sin volver a ver la tierra que estuvo a un paso de ser suya. ¿Y qué pasó con ese pequeño grupo que sí confió? A ellos, a los que se atrevieron a acercarse a lo desconocido,
A los que eligieron la fe por encima del miedo, se les concedió la promesa. Entraron en la tierra que fluía leche y miel. Construyeron sus hogares, cultivaron sus campos y vieron a sus hijos crecer en libertad. Esta historia nos enseña una lección increíblemente poderosa. A menudo, las mejores cosas de la vida, las oportunidades más grandes, se encuentran justo al otro lado de una puerta que parece intimidante, custodiada por nuestros propios gigantes. El miedo al fracaso, la duda, la incertidumbre. La mayoría de la gente se da la vuelta ante esos gigantes, pero aquellos que se atreven a acercarse, a cuestionar, a confiar en lo desconocido, son los que descubren que, muchas veces, la puerta nunca estuvo cerrada. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que te inspire a enfrentar tus propios gigantes. Nos vemos en el próximo video.